Buenas noches a todos, ¿cómo están? Una feliz noche para todos. Les habla Mauricio Urbano, subdirector científico de la Sociedad Vallecaucana de Reanimación. Esta noche vamos a cambiar un poco el tema. Veníamos realizando temas médicos bastante relacionados con el COVID, pero esta noche vamos a cambiar un tema que nos parece muy importante, coyuntural, y que se ha vuelto una papa caliente para este gobierno, y es el tema de las pensiones. El tema de hoy va a ser la pensión, la mejor inversión para el futuro, una visión diferente del tema pensional. La charla la va a realizar Cristian Chaura. Cristian Chaura es economista de la Universidad de Manizales, es gerente de Fondo Privado de Pensiones, magíster en Administración Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira, consultor para empresas como Penalco Valle, Suramericana de Seguros, Finesa Seguros, Banco Occidente, Comeva, Coéxito, muchas otras más empresas. La lista es un poco larga. Gerente y consultor y fundador de Pensiones ABC, y ha sido consultor y conferencista a nivel nacional en temas financieros y pensional. Es una persona experta en el tema pensional. Bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología para exponernos, explicarnos este tema que nos interesa a todos. Les pido el favor a las personas que estén interesadas en realizar preguntas, que por favor me las escriban en el chat, y al final pues se dará lectura y respuesta de las preguntas. Muchísimas gracias a todos por participar en este nuevo webinar, y la Sociedad Vallecaucana pues con el deseo de que nos enriquezcamos más en algunos temas diferentes a los temas médicos que venimos relacionando. Muchas gracias. Bienvenido, Cristian. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad, muy contento de estar aquí hoy, Doc, en este espacio con ustedes, los médicos especialistas anestesiólogos del Valle del Cauca. Aquí veo que hay algunos de las personas que he tenido la fortuna de asesorar en algún espacio. Veo el doctor Ararat, veo que también el doctor Salín, la doctora Piamba. O sea, es un gremio que conozco afortunadamente. Este tema pensional es un tema que generalmente no tenemos mucha información al respecto. Entonces hoy vamos a compartir una visión diferente de este tema pensional para que ustedes desde su especialidad puedan entender cuáles son aquellas circunstancias, cuáles son las decisiones, cuáles son los mecanismos que pueden utilizar para mejorar su pensión o construir una muy buena mesada pensional en el momento de su retiro. Entonces, voy a compartir la pantalla. Espero que si por X o Y motivo no queda allí, ustedes me lo informen. Entonces, espero que ya esté allí. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar de esta realidad, la pensión, que es una realidad que lastimosamente, como les decía hace unos segundos, el gobierno, cuando se implementó la Ley 100 en el año 93, no implementó una campaña educativa e informativa que nos explicara, nos ayudara a los colombianos a entender este mecanismo y realmente cuáles son los grandes beneficios de esta opción de protección para el retiro. Mi promesa de valor es que nos vamos a demorar 1 hora. La idea es que nos demoremos 1 hora y posteriormente el doctor Urbano pues procederá a leer las preguntas que ustedes bien quieran hacerme, y no tengo inconveniente en quedarme posteriormente el tiempo que sea necesario para dar claridad a esas inquietudes, pero lo importante es que ustedes entiendan un poco y aclaren sus conceptos. Entonces, hoy en Colombia, las cifras nos dicen algo importante. Hoy en Colombia somos 48 millones de colombianos, es la población colombiana según el último censo del 2018. No vamos a discutir si el censo estaba bien o estaba mal. Incluso parece que para el Valle del Cauca era uno de los departamentos que tenía algunas inconsistencias. De esos 48 millones de colombianos, las estadísticas también dicen, ese mismo censo dice que la población económicamente activa es de 24.700.000 personas. Son las personas que están generando una actividad laboral o están desarrollando
alguna actividad que les permite un ingreso, sea formal o informal. Y resulta que hay el Banco de Desarrollo de América Latina hace una encuesta a 48.000 personas en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, y determina que en Colombia, mediante esa encuesta, solo el 3% de la población colombiana dice contar con educación financiera. Realmente son muy poquitas las personas que tienen la capacidad de entender muy bien las finanzas, tanto a nivel personal y mucho menos, obviamente, y mucho más complicado a nivel corporativo, pero hablemos de educación financiera para el manejo de nuestros recursos. Y realmente el tema pensional tiene que ver precisamente con eso, con la educación financiera que podamos tener durante nuestra etapa productiva o laboral, que nos permita lograr tomar decisiones adecuadas para el retiro. Es decir, la pensión se construye hoy, se construye con 10, 15, 20 años de antelación y no solamente cuando llegamos al momento de cumplir requisitos pensionales. Entonces, esa encuesta determinó que el 3% de la población solamente tiene educación financiera, pero que el 39% de la población colombiana no ahorran, es decir, no tenemos una cultura de ahorro en Colombia. Realmente eso es un tema que nos pone en una situación a veces compleja o difícil, por llamarlo de alguna manera, porque realmente que un país ahorre, o que somos un país de ahorradores, eso genera un impacto en la calidad de vida de la población. Esa encuesta también determinó que el 37% de las personas que sí ahorran en Colombia lo hacen de manera informal, lo hacen en las alcancías o en el colchón, es decir, lo hacen todavía con esos mecanismos que utilizaban las señoras o las abuelas hace muchos años, que escondían el dinero o debajo de la ropa, lo guardaban debajo de la ropa o en la cocina, pero realmente no tenemos una economía bancarizada. Lo vimos ahora con la figura del COVID, donde el gobierno, para poder generar muchos de los recursos o entregar los recursos con los cuales se comprometió con la población colombiana, pues tuvo que empezar por hacer un trabajo a nivel de la bancarización. Luego aparece que el 3% de las personas que ahorran lo hacen para buscar mejores ganancias, es decir, lo hacen con un objetivo, invertir. Solamente el 3% de las personas que ahorran tienen un objetivo fundamental, el cual es invertir, es generar un retorno incrementado en el futuro. Y en Colombia, el año pasado, la cifra, y cada año la cifra aumenta, el año pasado destinamos en Colombia 34.6 billones de pesos a comprar vivienda. Pero resulta que esa misma encuesta determina que el 80% de los colombianos desean aprender a invertir. Es decir, las personas siempre manifestamos que tenemos un deseo de saber qué hacer con los recursos que tenemos allí cuando tenemos excedentes, cuando tenemos un dinero con el cual nos llega y no contábamos con él, o cuando tenemos la fortuna de ganarnos algún premio o regalo que no contábamos dentro de nuestra habitualidad, pero que no sabemos a dónde llevarlo. Entonces, pareciera que en Colombia, según esta encuesta del Banco de Desarrollo de América Latina, destinamos el dinero o a comprar viviendas o incluso a comprar ganado. Esas son las dos opciones más visibles y más utilizadas por los colombianos en materia de inversión. Pero resulta que yo quiero contarles a ustedes hoy, a ustedes que son médicos especialistas, que tienen la fortuna de contar con unos ingresos importantes y representativos, que quizás por desconocimiento muchas veces estamos viendo de que el sistema pensional nos puede ofrecer incluso muchas veces mejores opciones de inversión que incluso el mercado inmobiliario. Yo quiero decirles que una vivienda genera un proyecto de inversión en el mercado inmobiliario, tiene una TIR, ¿qué es la TIR? Para que ustedes me entiendan, es la tasa interna de retorno promedio, es lo que me renta en promedio en un panorama de 30 años, eso da una rentabilidad del 8%. Es decir, es una muy buena inversión. Realmente invertir en propiedad raíz en Colombia es una muy buena inversión. Pero resulta que si miramos los fondos privados de pensiones, que tienen tantos críticos acérrimos y manifestamos de manera general que es un robo, que son cualquier tipo de afirmación, quiero contarles a ustedes que la rentabilidad que han ofrecido los fondos privados de pensiones
desde su creación, desde hace 26, 27 años, nominal es del cerca del 15%, 14.87. Es decir, es la rentabilidad, por decirlo de alguna manera, la rentabilidad bruta que han dado durante este tiempo. Y si lo comparamos y hacemos el análisis, la rentabilidad real, es decir, después de descontar inflación, es una rentabilidad del 7.58%. Es decir, pocos negocios dan estos retornos en panoramas tan grandes de tiempo. Es decir, en un panorama en la que estamos hablando de viviendas de 30 años y el sistema privado de pensiones también ya tiene un panorama muy cercano a ese tiempo. Entonces resulta que si miramos las rentabilidades de los fondos, tampoco privados son malas, pero si miramos la rentabilidad que puede lograr uno en un modelo pensional en Colpensiones, cumpliendo ciertas características, nos encontramos de que la rentabilidad mínima, la TIR, la tasa interna de retorno, en el escenario, un escenario simple o básico, es del orden del 14%. Y en algunos escenarios, cumpliendo ciertas circunstancias, la TIR puede llegar a ser del 18 al 20%. Es decir, la verdad, hay pocos escenarios que permitirían lograr una rentabilidad de este índole. O sea, en términos normales, son realmente rentabilidades muy atractivas. Lo que sucede es que no sabemos y por desconocimiento los colombianos están a veces desaprovechando los beneficios que el sistema pensional ofrece y sobre todo para aquellas personas como ustedes que tienen unos ingresos representativos e importantes. Porque resulta que dentro del sistema pensional colombiano hay dos grandes verdades. Uno, que siempre habrá una brecha pensional. ¿Qué es la brecha pensional? Es la diferencia que va a existir o que existe al momento de pensionarme con respecto al nivel de salario que yo tenía durante mi vida o etapa laboral o productiva. Entonces, hay algo que yo quiero que se quede claro esta noche. Hay dos grandes verdades. Uno, que ustedes, los médicos o médicos especialistas en términos generales, los médicos especialistas en términos generales, las personas que cuentan con grandes ingresos, son las personas que al momento de pensionarse, son las personas que más afectación económica sufren o que más variación sufren en su nivel de ingresos, porque siempre, independiente de que usted tenga un buen salario, muy buen salario, habrá una brecha pensional. Y aún más cuando muchas de las personas que hoy cotizan y que tienen salarios altos, cotizan por un porcentaje de esos salarios, el 40% de los ingresos. Entonces, en estas personas, la brecha pensional todavía es mayor. Pero la buena noticia, que yo quiero que es el mensaje que quiero dejar hoy acá a ustedes, es que el sistema pensional colombiano está diseñado y está, digamos que, establecido para favorecer de manera notoria y directa a las personas con mejores ingresos de la población. Es decir, el sistema pensional colombiano a través del régimen público en Colpensiones, y eso es lo que les voy a explicar en unos momentos. ¿Por qué? Porque el sistema pensional colombiano tiene unos mecanismos intrínsecos dentro del sistema que favorecen a las personas con mejores condiciones económicas, y eso se conoce técnicamente como los subsidios, que ahora lo voy a explicar. Entonces, hay dos grandes realidades en este momento para los partícipes de esta charla, que quiero que sepan que ustedes tienen una gran ventaja, que si ustedes saben aprovechar el sistema pensional colombiano, van a lograr pensionarse con muy buenas condiciones. Pero también la otra realidad es que existe una gran brecha pensional. Entonces, de antemano quiero ser claro de que es importante que ustedes tomen decisiones durante su vida laboral y productiva para que compren o asimilen productos complementarios que les permitan cerrar esa brecha, porque esa brecha va a estar sí o sí.
En Colombia, la mayoría de profesionales del sector de la salud, no voy a decir que sea, que todos sean así, pero la mayoría cotizan como independientes por el valor del 40% de sus ingresos. Y eso realmente es un error garrafal, porque la ley establece que sí, que tú debes cotizar, que el independiente debe cotizar, pero mínimo por el 40% del ingreso. No, la ley no dice que es cotizar máximo por el 40% del ingreso. Entonces, aquí vemos en el ejemplo, en la gráfica, que una persona que tiene un salario integral de 12 millones se puede pensionar fácilmente con 5 millones de pesos o 5,200. Y si yo tengo un salario de 20 millones de pesos o de 30 millones de pesos y estoy cotizando únicamente por el 40% de mi ingreso, pues mi pensión va a ser muy por debajo de mi ingreso acostumbrado, porque ni siquiera me voy a pensionar con los 12. Si me gano 30, cotizo por 12 y me pensiono con 6. Entonces, por eso es que los profesionales de la salud y los independientes que tienen muy buenos salarios, muchas veces cuando se pensionan, se dan cuenta de los errores que de pronto pueden haber cometido y de no haber aprovechado los grandes beneficios. Entonces, hoy quiero decirles, y les voy a explicar de manera muy simple, que en Colombia existen dos grandes regímenes pensionales. El régimen público, que es el administrado por Colpensiones, que es el régimen que hoy administra el Estado, para que seamos claros, y existen los fondos privados de pensiones, donde existen unos mecanismos diferentes para calcular la mesada pensional. En el régimen público hay unos requisitos y en el fondo privado hay otros requisitos. Y hay otros regímenes especiales que son los regímenes que hoy solamente pueden disfrutar en Colombia. ¿Quiénes? Pues los maestros, presidente de la República, las Fuerzas Armadas, Ecopetrol, los honorables congresistas y empleados de Ecopetrol, hago la claridad, los que ingresaron a trabajar a Ecopetrol antes del 29 de enero del año 2003, porque en ese año fue que se hizo una nueva reforma pensional, que es lo que hoy se conoce como la Ley 797. Entonces, a grandes rasgos, las características principales del sistema pensional colombiano son dos regímenes generales y unos regímenes especiales para un grupo muy pequeño de la población colombiana, que para poder estar allí en esos regímenes, pues como su nombre lo indica, tenemos que cumplir unos requisitos particulares e individuales. Entonces, quiero decirle cuáles son las prestaciones económicas más importantes que existen en Colombia cuando yo pago pensión, porque quiero ser claro que a qué tenemos derecho los colombianos cuando estamos afiliados al sistema pensional. Y quiero hacer un paréntesis en algo. Yo hoy no les voy a hablar de que un régimen es mejor o peor que el otro. Yo les voy a hablar de la realidad del sistema pensional colombiano y esa es la razón de ser de mi empresa. En nuestra empresa lo que hacemos es asesorarlos a ustedes con una bandera de independencia, de decirles a ustedes cuál es ese régimen que es más favorable, pero más allá de hablar del régimen, es ustedes qué pueden hacer, qué decisiones deben tomar para que logremos el mayor beneficio pensional. Incluso tengo personas en mi equipo de trabajo que podemos ofrecerles incluso complementos pensionales en dólares, logrando pensiones en dólares para que, porque hay muchos de ustedes que van a tener unas brechas pensionales muy altas debido a sus ingresos representativos. Recuerden que en Colombia lo máximo que yo puedo cotizar es sobre 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Yo puedo tener ingresos de 30, 40, 50 millones de pesos, por decirlo de alguna manera, pero lo máximo es que yo puedo cotizar hoy, máximo por 22 millones de pesos. Y aún así mi pensión está lejos de ser 22 millones porque hablamos del tema, de la brecha pensional. Entonces, realmente hay personas que deben asumir o deben tener productos adicionales que les permitan mejorar esa brecha y en algunos casos las pensiones en dólares se vuelven una alternativa importante. Entonces, volvamos aquí. Vamos a hablar de colpensiones para que ustedes entiendan cuando se le digan RPMPD, es lo mismo que colpensión. Eso significa régimen de prima media con prestación definida. ¿Por qué se llama así? Porque es un régimen, la pensión se calcula con cargo a un promedio, lo que se conoce como el IBL. Y ahí es donde yo quiero que ustedes sepan que muchas veces las personas independientes o los que cotizamos como independiente nos equivocamos porque estamos construyendo mal ese promedio. Porque si yo me gano 10 millones de pesos, pero cotizo por 4, me estoy pensionando apenas
con 2. Y ahora se van a dar cuenta que eso es un error garrafal porque realmente estamos desaprovechando unos mecanismos que el gobierno pone a nuestra disposición. Entonces, las prestaciones son pensión de vejez cuando llego a la edad adulta, obviamente cuando llego a la edad adulta y ya tengo 62 años o 57 años y ya no soy tan atractivo para el mercado laboral, tengo derecho a recibir una pensión de vejez. Pensión de invalidez, cuando yo tengo una pérdida superior al 50% de mi capacidad laboral, yo también tengo derecho a recibir unos recursos mensualmente para mantener mi calidad de vida acostumbrada. El hecho de que yo esté inválido, en ningún momento el banco me va a decir, Cristian Chaurak, como estás inválido, entonces qué pena, no te vamos a cobrar la cuota hipotecaria o el crédito del vehículo o la factura de los colegios de los niños. No, cuando yo quedo inválido, tengo derecho a recibir una mesada pensional también. Ojo, ustedes saben más de eso que yo porque son médicos. Esas mesadas pensionales cada 3 años están evaluando si la pérdida de capacidad se mantiene, porque si disminuye me pueden llegar a quitar la pensión de invalidez. Pensión de sobrevivencia es la pensión que tienen derecho mis beneficiarios de pensión a recibir en el momento que yo falte. ¿Cuáles son los beneficiarios de pensión por ley en Colombia? Esposa, esposo, hijos hasta los 18 años o 25 si están estudiando. Hijos inválidos no tienen limitante de edad. Si tu hijo es inválido y depende económicamente de ti, podrá ser tu beneficiario de por vida. Pero los hijos en términos normales hasta los 18 o 25 años. A falta de esposa, esposo, hijos, padres, si dependen económicamente de mí, si de 100% son dependientes de mí. Y a falta de todos los anteriores, hermanos inválidos que dependan de mí. Esos son los beneficiarios por ley en Colombia y realmente son las únicas personas que podrían disfrutar una pensión de sobrevivencia o lo que se conoce como una pensión sustitución. Entonces, otra prestación económica, el auxilio funerario. El auxilio funerario es un beneficio que tenemos todos los colombianos cuando pagamos pensión. Y significa, pagamos pensión o somos pensionados, que tenemos derecho que al momento de nuestro fallecimiento, la persona que demuestre haber efectuado los gastos de nuestro entierro podrá reclamar mínimo 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes y máximo 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, 4 millones y pico de pesos o 8.700.000 pesos. Resulta que muchos colombianos no hacen uso de este beneficio porque no saben, pero las casas funerarias se quedan calladitos y al final, a los 2 o 3 meses, hacen la solicitud al Fondo Privado de Pensiones o a Colpensiones, porque la ley es muy clara en establecer de que se le cancelará el auxilio funerario a la persona o a quien demuestre haber efectuado los gastos de entierro. Hay otro gran beneficio desde el año 2012, que es la pensión familiar. Es decir, que si yo no cumplo requisitos pensionales, en Colpensiones yo puedo sumar semanas con mi cónyuge y entre los dos podemos lograr una mesada para ambos. Es decir, si yo solamente tengo 800 semanas cotizadas, no voy a cumplir las 1.300 y mi cónyuge tiene 600 semanas, ella y yo podríamos unirnos y lograr una pensión familiar. Lastimosamente, en Colpensiones colocan un requisito desde que para poder acceder a esta pensión familiar debo estar en Sisbén 1 y 2. Ahora miremos cuáles son las prestaciones económicas a las cuales yo tengo derecho en un fondo privado. Pues ya vimos que la pensión de vejez también, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia igual y el auxilio funerario. Pero quiero hacer claridad con algo. Ojo, la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia y el auxilio funerario en un fondo privado es la misma pensión que yo recibiría en Colpensiones. Hay una falsa creencia, como muchos mitos y paradigmas sobre este tema, de que la pensión de sobrevivencia o la pensión de invalidez es más alta en Colpensiones que en un fondo privado. Eso es falso. Eso es falso.
las pensiones de invalidez y sobrevivencia son las mismas que en un fondo privado que en Colpensiones. Hay incluso pensiones que son lo mismo en un fondo privado que en Colpensiones, pero sí hay otras que son más altas en Colpensiones que en el fondo privado, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, quiero que quedemos claros con esos aspectos, que igual en los fondos privados tenemos derecho a ese beneficio. La pensión familiar también aplica en el fondo privado, solo que allí vamos a sumar no semanas de edad, sino capitales. Y, bueno, me faltó mencionar la mesada adicional. Todos recibimos en Colombia hoy 13 mesadas pensionales en este momento, al año. Antes recibíamos 14. El acto legislativo del 2005 estableció unos parámetros y quitaron la mesada 14 para algunas personas. Y quiero que sepan que los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia en el fondo privado son los mismos beneficiarios que en Colpensiones. O sea, no hay ningún cambio en este sentido. Entonces, yo quiero que hoy quede por lo menos en el subconsciente de ustedes, o en el muy consciente, de que realmente hay muchos mitos y paradigmas frente a este tema, y lastimosamente estamos tomando a veces decisiones erradas por falta de conocimiento. Entonces, esas son las prestaciones en términos muy generales que existen en el sistema pensional colombiano. Pues hay otro tipo de prestaciones, pero no nos vamos a detener hoy a hablar de esto de manera tan profunda. Miremos cuáles son los requisitos a cumplir para tener derecho a la pensión de vejez hoy en Colombia. Ojo, en Colpensiones tengo que cumplir 2 requisitos inexorablemente. 57 años mujeres, 62 años los hombres. Y ojo con este dato, 1.300 semanas, 1.300 semanas de cotización, de semanas de cotización requeridas. Pero ese es otro gran error. Quiero que sepan que en Colombia el escenario ideal es lograr 1.800 semanas. Es un error cuando escasamente cotizamos las 1.300 semanas, y ya les voy a explicar más adelante por qué. Porque cuando yo cotizo semanas adicionales a las 1.300, yo obtengo unos beneficios que el gobierno me otorga. Lastimosamente en Colombia trabajamos escasamente por cumplir las 1.300 semanas, o muchas veces nos están recomendando nuestros abogados, con el perdón de muchos de ellos, que no coticemos más, que simplemente coticemos máximo las 1.300 semanas, entonces que no botemos más el dinero, y se van a dar cuenta ahora que estamos perdiendo dinero. Resulta que en el fondo privado, la única condición que me colocan ahí para pensionarme es tener un capital mínimo necesario que me permita lograr una mesada pensional equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, las semanas de cotización no hacen parte del requisito que yo debo cumplir en un fondo privado para pensionar. Y en el fondo privado yo me puedo pensionar de manera anticipada, es decir, antes de los 57 o 62, el único requisito que me piden es que logre que tenga una reserva actuarial, es decir, un ahorro en la cuenta de ahorro individual, y perdón la redundancia, que me permita acceder a una pensión que equivalga mínimo al 110% de un salario mínimo. Tengo hasta los 57 años o 62, dependiendo del género, para acumular la reserva actuarial necesaria. Ejemplo, una persona necesita 300 millones de pesos para pensionarse en un fondo privado. Eso se llama el cálculo actuarial. Llega a los 62 años, vamos a inventarnos la persona que se llame Antonio José. Llega a los 62 años y necesita una reserva actuarial, estoy inventando 300 millones de pesos, y apenas tiene 200 millones. Entonces, le van a decir en el fondo privado: venga, Antonio José, usted no se puede pensionar de manera directa en el fondo privado porque usted necesitaba 300 millones en su cuenta de ahorro individual y solamente tiene 200. Pero resulta que como usted tiene una antigüedad en el sistema pensional superior a las 1.150 semanas, que una fidelidad con el sistema de 1.150 semanas, el sistema le va a completar a Antonio José los 100 millones de pesos que le faltan. Entonces, en español, ¿qué les quiero decir? Que mientras que una persona en pensiones, para quien cotiza con un mínimo o 2 mínimos, ¿con cuánto se pensiona? Con un mínimo. Pero tiene que cotizar 1.300 semanas. En un fondo privado tiene que cotizar solamente 1.150 semanas,
y se pensiona con el mismo mínimo. ¿A través de qué? Del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Es un fondo que tiene unos recursos muy significativos, cerca de 30 billones de pesos, que obviamente se construye con las cotizaciones mensuales que hacemos las personas que estamos en fondo privado, del 1.5, y con esta sumatoria de recursos es que se le completa las pensiones a muchos colombianos que no alcanzan a acumular el capital mínimo necesario para pensionarse en un fondo privado. Entonces, quiero que quede claro que en Colpensiones debo cumplir dos requisitos siempre: semanas y edad. 1.300 semanas y una edad 57 y 62, pero ya les voy a mostrar por qué es ideal lograr semanas en exceso a las 1.300. Ojalá las 1.800 semanas. Y en un fondo privado, simplemente requiero acumular un capital que me permita acceder a una pensión de salario mínimo, que es el capital mínimo, pero si tengo una fidelidad con el sistema y tengo 1.150 semanas, me van a completar el capital en un momento determinado, si no me alcanza, para lograr una prestación, obviamente, de salario mínimo. Entonces, quiero explicarles ahora cuáles son las razones que hacen que las pensiones, que algunas pensiones sean más altas en Colpensiones que en los fondos privados, porque quiero explicarles algo. Las pensiones en los fondos privados se construyen con cargo a los aportes que nosotros hacemos mensualmente, más la rentabilidad que el fondo privado genera por nosotros. Pero en Colpensiones, las pensiones se construyen con cargo a unos subsidios que el gobierno otorga o nos otorga. Y resulta que los subsidios en Colombia están destinados a entregárselos o a beneficiar a las personas que tienen mayores ingresos. Es decir, aquí les muestro un cuadrito, una gráfica donde dice el subsidio como proporción de la reserva actuarial. Una persona, ojo, una persona que gana o cotiza sobre un salario mínimo, recibe un subsidio del 70% del capital que necesitaría para poder recibir sus mesadas pensionales durante toda su vida laboral. Para que me entiendan, una persona de salario mínimo durante su vida laboral aporta más o menos unos 30 millones de pesos. Pero resulta que durante su vida pensional recibe en mesadas pensionales cerca de unos 180 millones de pesos. Los subsidios se refiere al complemento. Si él solo apenas alcanza a ahorrar 130, 40 millones de pesos, el subsidio que el gobierno le otorga es de unos 135, 140 millones de pesos. Pero cuando nos vamos y miramos las personas que cotizan sobre 25 salarios mínimos o sobre 20 o 15 o 10, nos damos cuenta que el subsidio, la proporción es de, en el tema de los 25 salarios mínimos es del 30%, pero es que resulta que la reserva actuarial de una persona de salario mínimo es de 180 millones de pesos, mientras que una reserva actuarial de una persona de 25 salarios mínimos es más o menos de unos 3.000 millones de pesos. Y durante su etapa productiva laboral, realmente alcanza a acumular unos 800 o unos 1.000 millones de pesos. Entonces, quiero que entendamos que realmente esa es la razón por la cual los subsidios en Colombia están orientados a favorecer las personas que cotizan con el IBC más alto. Y me refiero es que la invitación es a que coticemos, hagamos un esfuerzo por cotizar con la realidad de nuestros ingresos, porque de lo contrario estamos renunciando a esta gran ayuda o a estos subsidios que el sistema nos ofrece. Para que me entiendan algo, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un símil para que me entiendan la figura de los subsidios. Usted tiene 2 hijos y usted les dice a sus 2 hijos, bueno, durante estos
próximos 2 años o 3 años, ustedes van a ahorrar cada uno para irse a Europa. Y yo, en la medida de su ahorro, les voy a ayudar con ese viaje a Europa, les voy a subsidiar el viaje a Europa. Resulta que su hijo menor dijo, bueno, papá, yo como realmente ya se pasaron los 2 o 3 años y papá, tengo ahorrado 40 millones de pesos y quiero ir a Europa y este es mi plan de viaje. Entonces, resulta que el viaje a Europa a su hijo menor le vale 200 millones de pesos. Usted le entrega sus 200, sus otros, sus 170 millones de pesos, sus 150 millones y le subsidia el viaje con ese dinero. Pero resulta que su hijo mayor le dice, papá, yo fui más juicioso en estos 2 o 3 años, yo hice un ahorro mayor y realmente, papá, yo me logré ahorrar en estos 3 años, me ahorré, inventémonos, 200 millones de pesos. Por lo tanto, papá, yo no voy a ir a Europa a quedarme en unos hoteles o unos hostales de baja categoría, no voy a comer comida chatarra, sino que quiero ir a hacer un muy buen viaje, pero mi viaje, papá, vale 800 o 1000 millones de pesos. Y usted le dice, ok, como hiciste un mayor esfuerzo, yo a ti te voy a dar 800 millones de pesos adicionales para tu viaje, te voy a subsidiar tu viaje, y al hijo menor apenas lo subsidiaste con 140 millones de pesos. Eso es lo que sucede en Colombia con el sistema pensional colombiano. Intrínsecamente, el sistema nos entrega más subsidios en la medida que coticemos con el mayor IBC posible. Por eso a veces cotizar sobre el 40% de los ingresos o con el salario mínimo o con el salario que no es realmente el nuestro es un gran error. Y aquí miremos lo que dicen los estudios técnicos del tema de el número de veces que recibe de subsidio que recibe una persona de 10 o 20 o 25 salarios mínimos con relación, a lo que recibe una persona de salario mínimo. Pues una persona de salario mínimo recibe un subsidio equivalente a 1, pero una persona que cotiza sobre 8 salarios mínimos recibe 2.50 veces más subsidio que lo que recibe una persona de salario mínimo. Una persona que cotiza sobre 20 salarios mínimos recibe 4.2 veces más subsidio que lo que recibe la persona de salario mínimo, y una persona que cotiza sobre 25 salarios mínimos recibe 4.54 veces más subsidio que una persona de salario mínimo. Entonces, con esto simplemente les quiero demostrar que las personas que mejores condiciones pensionales tienen son las personas que más ayuda del gobierno tienen. Por ende, esa es la razón que hace que las mesadas pensionales se incrementen, y esa es la razón por la cual yo les decía a ustedes hace un rato que hay modelos pensionales donde, si los miramos de la perspectiva financiera, como hay que ver las pensiones en Colombia, son rentabilidades del 18 y 20%, porque yo tengo clientes que les he demostrado matemáticamente que construir su mesada pensional les va a costar en estos 10 o 12 o 15 años que les falta, inventémonos, 200, 300, 400 millones de pesos a precios de hoy. Pero el retorno, lo que van a recibir vía pensionales por tomar las decisiones, van a ser 1.600 o 1.800 millones de pesos. Pueden ser fácilmente 6 o 7 veces lo que se invierte. Entonces, ojo, muchas veces no entender esto es lo que nos obliga o nos hace que perdamos esas oportunidades de acceder a construir muy buenas mesadas pensionales. Entonces, quiero decirles que muchas veces cotizar por el 40% de nuestro ingreso no es una buena decisión. No cotizar por la realidad de nuestros ingresos tampoco es una buena decisión. Y en muchos casos, a veces, cotizar escasamente por las 1.300 semanas es otro gran error, porque incluso si usted ya tiene las 1.300 semanas, pero está de pronto muy joven y deja de cotizar y sufre un quebranto de salud o fallece,
si no tiene 50 semanas, bueno, 26 semanas cotizadas en los últimos 3 años, puede poner en riesgo su mesada pensional, ya sea de invalidez o de sobrevivencia. Entonces, el tema de los subsidios es un tema, digamos que muy técnico, pero espero que me hayan entendido el ejemplo que les coloqué de la forma como usted le va a ayudar un viaje a su hijo menor que ahorró poco. Entonces usted le da una ayuda de 135 millones de pesos, pero al hijo que ahorró más, usted le va a dar 800 millones de pesos, por ende, la calidad de viaje de uno y del otro va a ser muy diferente. Esta diapositiva simplemente lo que yo hago es transponer las dos diapositivas y lo que demuestran es que cuando miramos el ejercicio en función del beneficio de los salarios altos, nos damos cuenta que obviamente no es lo mismo subsidiar con el 70% a una persona que necesita 200 millones de pesos y que tiene 30, que subsidiar con el 30% a una persona que necesita 2.000 o 3.000 millones de pesos, subsidiarlo con 1.000 millones de pesos. Entonces, eso es un tema que, aunque pareciera muy técnico, muy enredado, yo lo que quiero y espero es que haya sido claro para ustedes, porque aparece el otro concepto. Es que cuando yo cotizo 1.300 semanas, pues yo logro un porcentaje de la mesada pensional o la tasa de reemplazo en Colpensiones. Pero quiero decirles que cuando yo cotizo semanas en exceso, que las ideales o las máximas, y ese sería el escenario ideal, es lograr cotizar 1.800 semanas. Porque cuando cotizo 1.800 semanas, yo puedo recibir, ojo, puedo recibir un 15% adicional a mi IBL. 15% adicional a mi IBL, para que ustedes me entiendan en español. Si usted tiene un IBL, que es el promedio de cotización de los últimos 10 años o el de toda la vida laboral, y usted logra que su mesada pensional se incremente un 15%, el 15% de 10 millones de pesos es 1,5 millones de pesos más, mensual de pensión. Entonces usted me va a decir a mí, Cristian, pero es que 1,5 millones no es nada mensual. Pues yo quiero que haga un cálculo matemático simple. 1,5 millones más de mesada pensional por 13 mesadas al año, por 29.7 años, que es la expectativa de vida de una mujer en Colombia después de los 57 años, y eso que esa expectativa ya va a incrementar, esas con las tablas viejas. Y los hombres multiplique 1,5 por 13 mesadas al año por 21.3 años, que es la expectativa de vida de un hombre a los 62 años en Colombia. Entonces, realmente lograr un 15% adicional es sumamente importante. Porque si su IBL no son 10 millones, sino que son 5 millones de pesos, ese promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida, porque claro, a usted en Colpensiones siempre tendrá que calcular el IBL de los últimos 10 años o el de toda la vida, y le van a aplicar el más favorable. Entonces el 15% de 5 millones de pesos son 750.000 pesos más de pensión. Pero resulta que en Colombia, hoy, el promedio de semanas cotizadas es de 485 semanas. Tenemos un régimen que son más las personas que no cumplen requisitos que las que se pensionan. Y esas personas que no cumplen requisitos tienen derecho a una devolución de saldos. Pero lo ideal es cotizar, y quiero que estén completamente seguros en que la recomendación es cotizar por encima de las semanas mínimas requeridas, ojalá las 500 en exceso. Esa es una de las condiciones que hace que mi mesada pensional en Colpensiones sea atractiva. ¿Cuál es la otra razón? Cotizar con un salario alto. ¿Qué es alto en Colombia? Por encima de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El 94% de la población colombiana cotiza entre 1 y 4 salarios mínimos. Por eso se dice técnicamente que Colpensiones está diseñado para el 5% de la población que puede cotizar por encima de este nivel. Y las personas que tienen ingresos ya muy representativos, pues obviamente por eso van a ser las más favorecidas. Si ustedes no creen en lo que les decía ahorita, quiero decirles que en este momento, en Colombia,
Resulta que si distribuimos la población colombiana en 5 grupos, colocando en la parte de abajo el 20% de la población más pobre y los vamos uniendo por, eso se llama por quintiles, el quintil más pobre, el quintil más rico. Quiero decirles que este año, el gobierno nacional va a destinar para subsidios del sistema pensional colombiano la medio bobadita de 23 billones de pesos. 23 billones de pesos es lo que el gobierno va a destinar este año para subsidios pensionales, para poder ayudarle en los viajes del retiro a la población colombiana para que entendamos, como el ejemplo que utilizamos ahora. Pero resulta que de esos 23 billones de pesos, el 75% se lo entrega al quintil más rico de la población y al quintil que está en un renglón más abajito. Es decir, a la población más favorecida en Colombia, es decir, a las personas que mejor pueden cotizar con un IBC más alto y que más semanas pueden cotizar. 17 billones de pesos destina a esta población, mientras que al quintil más pobre, a la gente que cotiza con un salario mínimo, solamente le puede destinar el 4.3% de ese presupuesto, o sea, 989 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo miramos desde la perspectiva fiscal, pues la discusión es una. Pero si lo miramos desde la perspectiva personal e individual, y si yo entiendo cómo funciona el sistema pensional colombiano y sé que tengo condiciones para construir una buena mesada pensional, pues digamos que en la medida de lo posible, tomando las decisiones adecuadas, pues yo puedo construir una muy buena mesada pensional. Aquí simplemente voy a mencionarles de manera rápida, porque ya faltan 10 minutos y quiero honrar mi palabra, que en Colombia una persona de salario mínimo recibe 135 millones de pesos en subsidios, una persona de 15 salarios mínimos recibe 573 y una persona de 25 salarios mínimos recibe 732 millones de pesos. Esto está a plata del 2018. Podemos estar hablando que hoy son más o menos 800 millones de pesos. Lo que quiero mostrarles es que no entiendo si tenemos ese nivel tan importante de subsidios, ¿por qué son tan pocas las personas en Colombia? Solamente hay 40.000 personas en Colombia que tienen pensiones superiores a 7 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de 1.400.000 personas pensionadas. Es producto, obviamente, del desconocimiento, de no tomar las decisiones adecuadas en su momento. Pero cuando entendemos los números y nos damos cuenta de esta situación, decimos, y así es cuando nos buscan y dicen, Cristian, yo necesito que usted me asesore y me ayude a lograr una buena mesada pensional. Hago claridad, si usted está en un fondo privado y tiene más de 47 años y es mujer, o más de 52 años si es hombre, así la ley 797, o a usted le han dicho que no puede regresar a Colpensiones y favorecerse de esos beneficios, sí hay un mecanismo jurídico que le permite regresar a Colpensiones. Se llama un proceso de nulidad e ineficacia de traslado. Si ustedes tienen inquietudes al respecto de este tema y quieren empaparse un poco, simplemente, si quieren, me regalan un correo a mi cuenta de correo, a comercial@pensionate.co, y yo le envío un video donde van a tener un testimonio de que si están en Colpensiones y están por encima de estas edades, pueden regresar a Colpensiones y aprovechar los beneficios, porque ustedes seguramente tienen los ingresos y tienen la capacidad de poder acceder a estos beneficios. Entonces, me envían un correo, una solicitud a comercial@pensionate.co, comercial@pensionate.co, no com, sino CO. Bueno, entonces continuemos. Esta es una diapositiva mediante la cual yo demuestro que no siempre Colpensiones es la mejor opción. En los casos que cotizamos con semanas en exceso a las 1.300 y cotizamos con un IBC alto, es que las mesadas pensionales se vuelven interesantes, porque cuando yo no cumplo requisitos y estoy en Colpensiones y no cumplo con las 1.300 semanas, la devolución de saldos promedio en Colpensiones es de 4.800.000, mientras que en un fondo privado es de 35 millones de pesos. Es decir, es 7 veces más. Quiere decir que si yo no voy a cumplir requisitos pensionales,
debo estar afiliado ¿a dónde? A un fondo privado. Ustedes, sus empleadas domésticas, deben estar en un fondo privado en términos generales. Si ustedes, y ellas han tenido la fortuna de tener empleadores como ustedes que han sido juiciosos y le han cotizado de manera puntual y permanente, pues listo. Pero si no, deben estar en un fondo privado. Los conductores, los empleados del campo, las personas del sector de la construcción, en términos generales, son personas que no van a cumplir requisitos pensionales, pero van a recibir 8 veces menos, perdón, dinero que lo que recibirían en el fondo privado. Hoy el 80% de los afiliados a Colpensiones no se van a pensionar. Entonces van a tener derecho a una devolución de saldos. Vea que en los años del 2013 al 2018, en Colpensiones, 515,000 personas recibieron la indemnización sustitutiva. Solamente se pensionaron 442,000. Es decir, a 515,000 personas le devolvieron en promedio 5 millones de pesos. Y en los fondos privados, a 97,000 personas le devolvieron su dinero, pero le devolvieron en promedio 35 millones de pesos. Entonces, también ese mito de que siempre Colpensiones es la mejor opción no es cierto. Pero ustedes, particularmente ustedes, sí tienen las condiciones para construir la mejor pensión posible, simplemente tomando las decisiones adecuadas y pudiendo entender cómo funciona el tema pensional. Esta gráfica puede parecer muy enredada, pero simplemente yo las traigo para que miremos algo. Aquí arriba vemos la fórmula de cálculo de la pensión en Colpensiones. R igual a 65.5 menos 5 puntos de S, más el 1.5 adicional por cada 50 semanas que cotice en exceso. Pero R es el porcentaje inicial de pensión. S es el número de salarios mínimos en relación a mi IBL, el promedio de los últimos 10 años. Cuando hablan de IBL, entienda el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida. Aquí está el 1.5 adicional que puedo recibir si cotizo semanas en exceso, pero quiero decirles que existe en la parte matemática un tema que se llama el coeficiente de correlación con la pensión. ¿Cuál es la variable que tiene mayor incidencia en la pensión resultante? Para que ustedes me entiendan. ¿Cuál es el medicamento que es más eficiente para aliviar a mi paciente? Usted puede que tenga 3 o 4 medicamentos que le puede ordenar a su paciente. Pero usted me dice, Cristian, pero si yo le mando el medicamento X, ese es el que automáticamente mi paciente se alivia. Quiero decirle que la variable que tiene mayor impacto, que la correlación es directa, es decir, que impacta de manera definitiva a la pensión en Colpensiones, es el IBL. Es decir, es el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida. No es ni siquiera el salario. Entonces, sus decisiones durante su vida laboral tiene que tomarlas en función de construir un buen IBL. Yo he asesorado a personas en las cuales simplemente les he dicho que no se pensione, por ejemplo, en una edad X o Y, a los 57 o 62. Sí, de pronto voy y reviso y le digo, qué pena, yo le recomiendo que no se pensione a los 62, sino que se pensione a los 57, sino a los 58 o a los 63. ¿Por qué? Porque con esa decisión vamos a lograr mejorar el IBL en este año y eso puede que signifique un incremento en su pensión de 1 millón de pesos más o de 1,5 millones de pesos más, porque muchas veces ustedes, las personas, cuando hablo ustedes, hablo en términos general, han tomado no buenas decisiones y por esas decisiones su IBL no está conformado de la mejor manera. Y en el fondo privado, la fórmula de cálculo en el fondo privado habla de los aportes obligatorios más la rentabilidad que ganan en el fondo, más los aportes voluntarios más la rentabilidad que ganan en el fondo, más el bono pensional más la rentabilidad, dividido un factor actuarial. En el fondo privado, ¿cuál es el mecanismo que me ayuda a construir una mejor mesada pensional? Es decir, ¿cuál es el medicamento que realmente me alivia al paciente de manera directa? Es la reserva actuarial, es decir, el valor que yo tengo acumulado al momento de mi pensión. Entonces, en Colpensiones es el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida, el IBL, y las decisiones que tome, tengo que tomarlas en
con el único objetivo de mejorar cada vez y de la construcción de ese IBL. Y en el fondo privado, las decisiones que yo tome tienen que apuntar es a que cada vez yo pueda tener un mayor capital. Porque ese capital que yo construyo al final de mi vida laboral, lo voy a dividir por un factor actuarial. Eso es un tema matemático complejo que no nos vamos a meter allí, pero que ese factor actuarial tiene en cuenta su expectativa de vida y la de su señora esposa o la de sus hijos en su momento determinado. Entonces, si usted está en un fondo privado y tiene una esposa joven, eso automáticamente le va a afectar su pensión, porque la expectativa de vida de su señora esposa es más alta que la suya. Las mujeres viven en Colombia en promedio 78 años y nosotros los hombres 73. Entonces, por eso quiero decirle que si usted está en un fondo privado, pero usted está cumpliendo las condiciones que yo le decía ahora, cotiza con un IBC alto, puede cotizar con un IBC alto, en el Colpensiones a usted no le va a afectar la edad de su esposa, por joven que sea, o de su esposo. Y si está allí y tiene más de 47 años o más de 52, usted sí puede regresar a Colpensiones. Hay un mecanismo para hacerlo y, como les digo, quien esté interesado de ampliar su información de este tema u otros temas que yo le puedo compartir información útil que publico en mi página web, en la sección de testimonios, en la sección de blog, yo les puedo compartir información. Simplemente escríbanos a comercial@pensionate.co. Y ya para terminar, ¿cuál es la estrategia que yo puedo o debo utilizar si quiero pensionarme de la mejor manera y construir una muy buena mesada pensional que sea lo más alto, la más alta posible y que por ende mermar mi brecha? Obviamente quiero que seamos claros. Si usted tiene unos ingresos muy altos de 30 millones, de 40 millones, de 25 millones, usted ya tiene una brecha que no la va a cubrir. Entonces, lo uno es cubrir la brecha pensional. Primero, pensionarse lo mejor posible, pero la otra gran decisión es que tiene que comprar productos complementarios que le permitan disminuir esa brecha, porque inexorablemente siempre llegaremos a esa realidad. Entonces, en Colpensiones, la recomendación es cotizar en la medida de lo posible siempre por el IBC real. ¿Qué es el IBC? El ingreso base de cotización, por el salario real de sus ingresos. Créanme que es una decisión cotizar por debajo de los ingresos. Yo sé que ustedes les dicen, me duele mucho porque me toca pagar mucho por salud, por pensión. Bueno, la pensión sí, pero la salud. Pero créanme que esa inversión usted la recupera con creces en el futuro mediante una muy buena pensión. Ojo, es un error cotizar con el IBC supuestamente alto en los últimos 10 años. Recuerden que mirábamos ahora la pensión de invalidez y sobrevivencia y quiero decirles que el 42% de los pensionados actuales en Colombia, de cada 100, 42 hoy están pensionados por invalidez y sobrevivencia. Hay muchas personas, ustedes conocen casos de personas como ustedes que cotizaban sobre 1, 2, 3, 4 salarios mínimos, fallecieron y su señora hoy tiene que vivir con 1 o 2 mínimos. Y si se invalidan, si usted cotiza sobre 2 mínimos, su pensión de invalidez va a ser de 2 mínimos. La otra gran decisión es que, ojo, es más importante cotizar para lograr una buena mesada pensional, cotizar con un IBC alto durante las 1.300 semanas, que incluso cotizar alto en las semanas en exceso. Tienen mayor peso dentro de la construcción del promedio del IBL las primeras 1.300 semanas que las 500 adicionales. Las 500 son muy beneficiosas, pero incluso tienen mayor peso las primeras 1.300. Entonces, la gente siempre deja que para cotizar bien los últimos años y debe ser todo lo contrario. En los fondos privados, ¿cuál es una forma de construir una buena reserva actuarial? Obviamente, cotizar con el IBC real, pero ojo, en un fondo privado es mucho mejor cotizar con un IBC incluso medio o bajo durante el comienzo de la vida laboral que cotizar muy alto los últimos 20 años. En el fondo privado, la reserva actuarial se construye con la frecuencia del aporte y la rentabilidad del mismo. Ojo, tienen más impacto las cotizaciones del comienzo de la vida laboral. Llévese en eso en el fondo privado. La pensión anticipada en un fondo privado
puede ser una muy buena alternativa. Entonces te van a decir, no, Cristian, pero es que una pensión anticipada en un fondo privado de 2, 3 o 4 millones de pesos es muy bajito. Sí, pero depende. Si usted hoy tiene 50 años, 52 años, no sé, me estoy inventando, 53, 48, y logra pensionarse hoy, y usted no necesita esos recursos para su subsistencia, sino que usted esos recursos los puede invertir durante estos 10 años y llevarlos a un vehículo financiero, créanme que esa plata en 10 años puede lograr una muy buena rentabilidad tomando decisiones adecuadas y generando una mayor masa para el futuro. Entonces, cada caso es relativo. Y por último, excedentes de libre disponibilidad. Quiere decir que en el fondo privado usted puede acceder, ojo, cumpliendo unos requisitos, no de manera directa a todo mundo, a que usted se pensione en un fondo privado y le puedan devolver 20, 30, 50, 100 millones de pesos. Yo tengo clientes que han logrado devoluciones de 300 millones de pesos. Uno incluso logró, eso es excepcional, pero logró una devolución de 900 millones de pesos. Otra persona logró 700 millones de pesos. Quiero decirles que eso no es que sea el pan de cada día, pero los fondos privados, cuando afiliaban a las personas, les prometieron eso, pero se les olvidó algo importante, es decirles qué tienen que hacer para que al momento de la pensión cumplan requisitos y sí puedan acceder a este beneficio. Entonces, con esto termino yo. Aquí les dejo mi página web, mi dirección, mi página web, mi teléfono, mi nombre, como ya lo han visto, y quiero que sepan que la pensión es eso, es una inversión para el futuro que tomando las decisiones adecuadas se puede construir el mejor retiro, pero que tenemos que tomar decisiones con una visión amplia, entender que el asesor del fondo privado y de Colpensiones tienen una visión muy, digamos, como muy sesgada de este tema. Estos son temas que hay que analizarlos de una perspectiva técnica financiera, que hay que buscar asesoría, pero de personas que vean esto como tiene que ser, y realmente créanme que ustedes tienen condiciones inmejorables para que el momento de su retiro sea el mejor posible. Entonces, creo que con esto doy cumplimiento a mi compromiso de 1 hora. Voy a dejar de compartir la pantalla para que el doctor Mauricio proceda a leer las preguntas, si hay preguntas en este momento, y si las quieren hacer de manera directa también estaré atento. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Tu excelente presentación y pues por aclararnos de estas grandes dudas que tiene este sistema pensional en Colombia. Voy a hacer lectura de algunas de las preguntas que tenemos aquí en el chat. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el orden de prioridad para la pensión de sobrevivientes en régimen de prima media? ¿Quién pregunta, Doc? Perdón. Caro, bueno, no lo voy a leer. Doctora Carolina, yo creo que será doctora. ¿Cuál es el orden de prioridad? La prioridad en la pensión de sobrevivencia, incluso doctora Carolina o Carolina, es lo mismo en un fondo privado que en régimen de prima media. Son esposa, esposo e hijos. Es decir, si tú tienes esposo y tienes hijos y tú falleces, de manera automática tu esposo va a quedar pensionado con el 50%, va a recibir el 50% de la mesada pensional y el otro 50% será distribuido para tus otros hijos. Cuando tus hijos cumplan más de 18 años o 25 y están estudiando, la proporción que recibía tus hijos, la va a recibir ya tu esposo. Y son pensiones de sobrevivencia que son vitalicias, de por vida. Solo que los hijos solamente la van a recibir hasta los 18 o 25 años. Ese es el orden de prioridad. Ok, gracias. La siguiente pregunta y es con respecto al cotizar con mayores valores, también se pagará más en salud y pensión y al pasar de cierto valor debe hacer aportes adicionales al Fondo de Solidaridad. Sí. ¿Quién pregunta, Doc? Es que aparece no aparece el nombre completo. Listo. Bueno, entonces, sí, eso, pero va, quien me pregunta, quiero hacerle una claridad, claro, pero es que esa es la gran
como digo yo, como la gran tara que tenemos en Colombia es que nos duele pagar a salud. Entonces, si cotizo más, se me incrementan los aportes a salud y lo ven como un costo. Pero quiero decirles que cuando yo le hablo de las rentabilidades y de los retornos que se obtiene en el sistema pensional, se justifica enormemente. Así sea asumiendo costos de salud y fondo de solidaridad pensional. No lo vean en el hoy, sino que hoy vemos el flujo de caja que tenemos que sacar. Pero si ustedes hoy estuvieran ya pensionados y se dieran cuenta de la pensión que van a construir, y cuando hagamos los números matemáticos, y yo tengo la oportunidad de decirle a usted, ok, sí, doctor o doctora, usted hoy está contando con este salario y le está costando eso mensualmente tanto dinero, pero lo que va a recibir vía mesadas pensionales va a ser 5, 7, 8 veces, se gastó 300 o 400 millones, pero recibió 2.000 millones de retorno, incluso cotizando a salud, se va a dar cuenta que quizá fue la mejor decisión que puede haber tomado, o en algunos casos se da cuenta que fue un error garrafal cotizar con un salario tan bajo cuando usted lo podía hacer por su condición económica. O sea, yo lo que quiero ser claro es en algo. Una cosa es que cuando yo no tengo capacidad económica, está bien, pues no puedo cotizar, hacer buenas cotizaciones, no tengo mi capacidad económica, pero si usted tiene buenas condiciones, yo le digo algo con toda seguridad y se los puedo demostrar financieramente al que quiera. Es mejor cotizar a pensión que comprar, en algunos escenarios, no todos, que comprar un bien inmueble, porque la gente hoy en día cubre la vejez con propiedades. ¿Qué pasó ahora con la pandemia? Las inversiones se nos vinieron al piso. Yo estoy sacrificado por las inversiones. Tengo algunas cosas, unos dineros que yo contaba con ellos, hoy no están pagando los arriendos. Díganme ustedes quién le han dicho al pensionado que no le van a pagar la pensión o que se la van a disminuir o que de pronto se la van a quitar. Entonces, créanme que sí, hay que cotizar también a salud, pero cumpliendo y tomando las decisiones adecuadas, yo le puedo demostrar financieramente que quizás es la mejor opción, que recupera la inversión. Ok, gracias. Voy a leerte la siguiente pregunta y es de Oscar. Tiene dos preguntas. Primero, ¿vale la pena una pensión privada voluntaria que solo crece según la inflación? Y la segunda pregunta es, ¿la recomendación de cotizar con lo que más se puede es desde siempre o cuando falten 10 años? Pues bueno, la primera respuesta del doctor Oscar es que una pensión voluntaria, si me refiero a pensión voluntaria, no es que usted me habló de pensión voluntaria y me habló de inflación, entonces, la pensión voluntaria es un mecanismo que existe precisamente para cerrar la brecha pensional, pero yo estoy convencido de que hay otros productos complementarios que pueden ser mucho mejores que una pensión voluntaria, porque en Colombia, si yo pudiera demostrarle a usted las rentabilidades de la pensión voluntaria desde su inicio a hoy, han ido disminuyendo de manera total y cada vez van a disminuir más. Por eso les hablaba al principio de la cobertura en dólares, en pensiones en dólares, es una mejor opción que puede existir para ese mecanismo. Entonces, realmente la pensión voluntaria tiene unos beneficios tributarios que antes eran muy buenos, ya no lo son tanto, pero si somos realistas, las rentabilidades cada vez han ido disminuyendo y si yo le puedo mostrar una gráfica de las rentabilidades de las pensiones voluntarias durante su creación a hoy, es en picada. Por eso pensar en complementos en dólares es otra situación. Y lo otro, doctor Oscar, es que yo le recomendaría cotizar lo mejor posible desde el inicio de su vida laboral. Pero si usted no lo hizo desde el inicio y lo quiere hacer y lo quiere corregir, pues hágalo en los últimos 10 años. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas conocidas, ustedes se acuerdan del profesor Montoya, el técnico del Once Caldas. O sea que los futbolistas en ese gremio cotizaban por un mínimo. Este accidente, ¿con cuánto se pensionó? Con un salario mínimo. Entonces, es que la única prestación económica que existe no es la pensión de vejez. Y les quiero decir algo. En Colombia hay 4 regiones del país donde la probabilidad de enfermarse o de fallecer tempranamente es más alta que el resto. Obviamente me excusan a ustedes, yo hablándoles a ustedes que son expertos en unos temas, pero esas 6 regiones son: Cali es una ciudad de esas, Cartago es una ciudad de esas, las 3 ciudades del eje cafetero, Medellín, Apartado y Valledupar.
Entonces, créanme que la probabilidad de que fallezcamos tempranamente o que nos enfermemos y estemos cotizando con un salario que no es el real, porque voy a esperar a que llegue a los 10 años para cotizar bien, es un riesgo enorme, es una moneda, un caricillazo al aire. Entonces, Oscar, mi recomendación es cotizar en la medida de mi capacidad económica lo mejor posible desde el inicio de mi vida laboral. Perfecto, gracias. Te iba a pedir un favor, y es que podrías explicar, porque en el chat hay varias preguntas con respecto a lo mismo, ¿sí? Y Sí. podrías volver a explicar qué es lo mejor, si yo estoy en Colpensiones, si cotizo mejor los primeros años de mi vida laboral o los últimos 10 años, y qué pasa en un fondo privado. Ok, bueno, no. En Colpensiones, lo mejor no es cotizar solo los últimos 10 años, sino que como en Colpensiones a ustedes les van a aplicar siempre para que sepan, cuando yo estoy en Colpensiones, tengo derecho a que Colpensiones me haga una revisión siempre del promedio de toda la vida laboral o el de los últimos 10 años y que me pensione con el más favorable, el que más me convenga. Lo que pasa es que ellos a veces se equivocan siempre es en favor de ellos. No es si ellos quieren aplicarle a ustedes ese promedio, sino el más beneficioso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que uno tiene que tener claro para acceder a su prestación en Colpensiones es saber previamente cuál es el IBL más conveniente. Si yo fui muy tranquilo y digamos, perdóname la expresión, muy desjuiciado al principio de mi vida laboral y al final empecé a mejorar mis cotizaciones o mis salarios mejoraron, pues por ende me va a favorecer más el promedio de los últimos 10 años. Pero si es viceversa, si yo tuve una muy buena vida laboral al principio y coticé muy bien, puede que yo ya hoy teniendo 50 años o 53 años, ya tenga las 1.300 semanas y con ese mero hecho, con el promedio de los últimos 10 años, ya tenga una muy buena mesada pensional. Pero si yo quiero seguir incrementando esa mesada pensional, en la medida de mis capacidades, puedo ir mejorando esos aportes porque es que en Colpensiones me van a aplicar, me van a sacar el promedio desde los últimos 10 años, pero toman la última cotización realizada. Entonces, puede que a alguien le convenga el promedio de los últimos 10 años o el promedio de toda la vida laboral. Entonces, no es una norma que para todo el mundo aplique de igual manera. Por eso yo siempre hago mi claridad de que cada caso es individual. Y muchas veces las personas no tienen conciencia de cómo han construido su mesada pensional y a veces se pensionan o a los 62 o los 57 y puede que hayan tomado una mala decisión o en muchos casos no se han pensionado y están dejando de recibir algún recurso porque era mejor pensionarse a los 57 o 62 que esperar un año más, por decir alguna cosa. Entonces, cada caso es diferente, pero a usted le puede convenir el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida. Lo importante es que usted tenga claridad cuál es el que le conviene a usted. Y en los fondos privados, realmente los aportes que se realizan los últimos años o las cotizaciones que se hacen los últimos años en el fondo privado, lo que llamo yo el aporte o el aporte marginal en la pensión es mínimo. Es decir, hay mucha gente que me dice, no, quizás es que yo voy a cotizar muy bien los últimos 10 años, estoy en fondo privado y voy a incrementar mucho el aporte. Créanme que eso, la mayoría de veces, eso no le hace cosquillas a la pensión. Es por la razón que mucha gente dice, no, yo no le quiero meter más plata en el fondo privado, porque es que sí, estoy cotizando sobre un salario muy alto, pero mi pensión se incrementa a 50.000 pesos, 100.000 pesos mensuales. Diferente lo que puede pasar en Colpensiones. Entonces, en Colpensiones, digamos que puede ser igual de beneficioso cotizar bien en cualquier momento de la vida. Yo siempre les recomiendo que coticen desde el principio que puedan lo mejor posible. Pero si usted no ha hecho la tarea bien y quiere hacerla los últimos 10 años, va a poder lograr y mejorar su pensión. En el fondo privado tiene más peso una cotización de un salario medio desde el principio de su vida laboral que una cotización muy alta en los últimos 20 años.
no lo va a favorecer en gran medida por la dinámica y la forma técnica como se construye el capital en los fondos privados. Realmente los capitales en los fondos privados logran un incremento importante. Es cuando tengo un bono pensional muy alto. Cuando yo coticé y tenía buenas condiciones en Colpensiones, en el antiguo Seguro Social, y me pasé a un fondo privado y ese bono pensional es muy representativo, eso es otra cosa. Pero quiero que aprendan hoy algo, que en Colpensiones siempre me tendrán que calcular el IBL más conveniente para mí. Lo importante es que yo tenga claridad cuál es el IBL que a mí me favorece y que no nos vayamos a pensionarnos así como a la ciega, que es un gran error que cometemos. No sé si quedó claro, doctor, ahí la respuesta. Sí, me parece que quedó ya suficientemente ilustrado. Una pregunta, Cristian, ¿qué tanto está impactando el tema de la pandemia con respecto a las bases de cotizaciones? Es decir, muchas personas venían con un IBC determinado y ahora sus ingresos han caído 40, 50, 60%. Eso a futuro, ¿qué se está previendo que cuánto va a impactar en? Bueno, Doc, me gusta que me pregunten eso porque quiero decirles que incluso yo en mi página web, en mi blog, yo escribí un artículo explicando el efecto del decreto 558 de abril, que está relacionado con lo que me acaba de preguntar aquí el doctor, referente a que las cotizaciones, tenemos la oportunidad de cotizar no sobre el 16%, sino sobre el 3% si queríamos acogernos a ese beneficio. Entonces, quiero hacer claridad con algo. Lastimosamente, el gobierno nos informó y el decreto 558 fue claro en decir que no era ningún problema, que cotizáramos sobre el 3%, que esas semanas se iban a tener en cuenta sin ningún inconveniente, que no iba a pasar nada y no nos íbamos a afectar en nuestra pensión. Pero luego salió el gobierno a decir que las personas que nos acogimos o que se iban a acoger a ese beneficio, esa semana no se iban a tener en cuenta, es decir, iban a quedar como no cotizadas. Y eso es muy diferente a lo que el decreto 558 estableció. Y como les digo, en mi página web tengo un artículo que escribí precisamente sobre eso. Pero quiero decirles que si ustedes, las personas que tengan una disminución en su salario, en sus prestaciones económicas, si esa disminución en su salario va a perdurar mucho en el tiempo, es decir, se va a mantener de aquí en adelante y no se lo van a volver a nivelar durante un año, año y medio, 2 años, créanme que ahí sí sería de preocuparse. Pero si usted me dice a mí, Cristian, es una situación que realmente va a durar 2 meses, 3, 4 meses, créanme que eso no va a tener gran impacto. O sea, eso no lo va a hacer a usted ni un pensionado más rico, ni le va a hacer un pensionado más pobre y le van a afectar, porque hay mucha bulla alrededor del tema. Ya si usted me dice a mí, no, que sabes que mi salario se bajó el 40% o el 50%, que es un porcentaje muy alto. Bueno, y luego también depende del porcentaje que se le haya bajado, obviamente. Entonces, el concepto relativo, pero si va a ser por un poquito tiempo, créame que no hay forma o no hay por qué preocuparnos porque eso lo vamos a recuperar en el tiempo y seguramente vamos a cotizar 3 meses, 4 meses más. Pero si esa condición en su ingreso, en su salario, se mantiene, y aprovecho esa pregunta para hacer, es que es lo mismo que nos pasa, que hacemos cuando nos ganamos 10 millones o 20 millones, pero cotizo sobre el 40%, solamente cotizo sobre 8. Cuando me pensiono sobre 5. Entonces, si esa situación, Doc, se mantiene mucho en el tiempo, la afectación puede ser muy grande, pero si no, la disminución es en un tiempo pequeño, créame que no hay de qué preocuparse. Así, digamos, sea una disminución en salario representativo, si es por 2, 3 meses por la pandemia, digamos que no hay por qué tener, digamos, como mucho susto con este tema, porque hay mucha bulla al respecto y créame que técnicamente el impacto no es tanto. Perfecto, gracias. Preguntan si tiene la doctora León, ¿tiene algún impacto lo que se lleva cotizado en un fondo privado al pasarse a uno público? Doctora León. Sí. Doctora, eso es un gran mito que existe, que cuando yo me estoy en un fondo privado, entonces que si me paso a Colpensiones, entonces voy a perder semanas y voy a perder, no, vea, seamos sinceros. Lo que usted tiene en un fondo privado es un capital, unos aportes más un rendimiento. Cuando usted se pasa a Colpensiones,
a usted le convierten ese dinero en semanas y la rentabilidad se va para el fondo común. Esto es un tema técnico que yo no la quiero enredar con esto. Pero a usted, ¿qué es lo que le interesa? Que le construyan, que le conviertan ese tiempo en semanas. Las semanas, porque los fondos privados, como requisito pensional, no le piden semanas de cotización. Sin embargo, los fondos privados llevan un control de cuántas semanas tiene usted cotizadas en el sistema pensional. Entonces, al pasarse, a usted le van a tomar el mismo número de semanas con los IBC que usted realizó, las cotizaciones, el ingreso base de cotización que realizó durante su vida laboral, y al final le van a aplicar la metodología de pensión de Colpensión. Entonces, esa es una gran preocupación de mucha gente, que es que si me paso me van a perder, me van a quitar. A usted en última lo que necesita es que allí le pasen las semanas y se le van a convertir en esas, seamos claros. Cuando yo me voy para Colpensiones, me convierto en el dinero que tengo en el fondo privado en semanas. Y cuando me vengo de Colpensiones por fondo privado, me convierto en las semanas en dinero. Entonces, no va a haber ninguna afectación que la pueda usted afectar. Siendo sinceros. Ok, perfecto. Bueno, existe una misma pregunta sobre el promedio de los últimos 10 años, pero yo creo que ya quedó eso muy claro. Y preguntan si cuando hay una pensión por incapacidad es del 100% del índice de base de cotización. No. ¿Quién lo pregunta? ¿Hay nombre o no? Creo que es la doctora Carolina. Doctora Carolina, en Colombia por ley, me gusta que me haya preguntado eso. En Colombia por ley, la pensión de invalidez y sobrevivencia tiene un tope máximo del 75% del IBL. Es decir, si usted hoy, y esa es una de las razones por las cuales hay que cotizar bien, siempre bien, porque si yo cotizo bajito y fuera de eso tengo mucho tiempo que no cotizo o que no coticé y tengo poquitas semanas, mi pensión puede llegar a ser el 45% del IBL. Obviamente saben que en Colombia el mínimo no es mínimo, es una pensión de salario mínimo, pero máximo, el porcentaje máximo de la tasa de reemplazo, sea en un fondo privado o en Colpensiones, es el 75% del IBL, del promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida. Recuerden que la pensión de invalidez o sobrevivencia se calcula de la misma manera en un fondo privado que en Colpensiones. Si en el fondo privado yo recibo 5 millones de mesada pensional por invalidez o sobrevivencia, en Colpensiones recibirá la misma pensión. Entonces, porque hay muchos mitos y paradigmas respecto a este tema. Mucha gente se está pasando de régimen que porque la pensión de invalidez o sobrevivencia es más alta en Colpensiones. Eso es falso. Entonces, el porcentaje, la respuesta para que sea más clara es máximo el 75% del IBL y arranca en un 45%. Cristian, ¿y si el cónyuge tiene pensión? Doctor. Sí. ¿Sí? Qué pena. Sí, la pregunta es, ¿la pensión de sobrevivencia se entrega a la esposa a pesar de que ella tenga pensión? Completamente cierto. Usted puede recibir en Colombia, ojo, la pensión suya de vejez y la pensión de sobrevivencia de su beneficiario, de su señora esposa. Si usted en Colombia, incluso hay personas que son maestros, que pueden recibir la pensión de ellos, la de gracia, la de sobrevivencia, y si algunas veces alcanzan a cumplir requisitos en el sector privado, pueden recibir esta otra pensión. Pero entonces, claro, el hecho de que usted esté pensionado, usted ha construido su mesada pensional, su señora esté pensionada y usted fallezca, ella automáticamente es su beneficiaria directa, no tiene ningún problema. Ok, perfecto, gracias. El doctor Benedetti pregunta que teniendo 62,5 años, me faltan 6 años para cumplir las semanas necesarias por derecho para recibir pensión. Sí. Venía con el máximo, pero con la disminución de los ingresos debido a la pandemia, los aportes se redujeron a la mitad. Qué pena. No ¿Con la pandemia qué? No, pregunta si debido a la pandemia los aportes se redujeron a la mitad. Es equivocado. Bueno, no, qué pena.
No entendí muy bien la pregunta. ¿El auxilio funerario lo entregan a pesar de que el difunto tuviera un plan de funerario prepago? ¿Sabes Sí, eso al respecto? bueno, yo creería entender, pues voy a tratar de entender lo que el doctor Benedetti preguntaba. Si le faltan 6 años, doctor, y sus ingresos se le han bajado en estos últimos años, pues seguramente hay forma de recuperar en el tiempo que le falta. O sea, no se preocupe por eso. O sea, incluso el hecho de que le falte algún tiempo le puede hasta beneficiar en este momento que sus salarios le han disminuido. Y la pregunta del auxilio funerario, si el fallecido fue enterrado con cargo a un seguro exequial que estaba a nombre de él como la cabeza principal, ahí sí no le van a pagar el auxilio funerario, porque la ley dice que el auxilio funerario le será cancelado a quien demuestre haber efectuado los gastos de entierro. Entonces, si a mí me entierran con cargo al seguro que yo era el afiliado principal, ¿quién pagó el entierro? Yo. Y si ya me enterraron, pues, entonces lo que uno tiene que hacer ahí para que eso no suceda es, digamos, que utilizar los beneficios exequiales con las pólizas como cruzadas, no en la que el fallecido sea la cabeza, porque ahí sí se lo van a negar. Ok. El doctor Redondo pregunta, si no tengo las semanas completas, pero sí la edad, ¿me devuelven mi plata completa? ¿En un fondo privado o en Colpensiones? Sí, no Bueno, entonces listo. especifica. Pero bueno, si usted está en un fondo privado, ojo, está en un fondo privado, llega a los 62 años y tiene menos de 1.150 semanas, o sea, si está en un fondo privado y el capital le alcanza para una pensión, así sea de salario mínimo, lo van a pensionar en el fondo privado. Es decir, no es potestativo suyo que usted diga, no, deme la plata y no me pensione, que yo me... No, si el capital le alcanza, lo van a pensionar. Pero si el capital no le alcanza y tiene más de 1.150 semanas, entonces ahí le van a completar el capital y lo van a pensionar con un mínimo. Pero si el capital no le alcanza, no tiene las 1.150 semanas, ahí sí le van a devolver el dinero en el fondo privado, todo lo que tenga ahí, más los aportes, más rendimientos. Si está en Colpensiones, llega a los 62 años, no tiene las 1.300 semanas de cotización y usted no puede volver a cotizar, no tiene capacidad económica, le van a entregar lo que se conoce como una indemnización sustitutiva. Entonces le van a volver los aportes. Lo que les hablado hace un rato es que la disminución, la devolución es más baja en Colpensiones que en un fondo privado. Ok, perfecto. Y nuevamente pregunta, ¿de qué depende el porcentaje de la pensión de invalidez? Depende del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, del número de semanas que tenga cotizadas. Es la relación, tiene que estar directamente relacionado. Si usted tiene una pérdida que está por encima del 50% hasta el 66%, arranca con un porcentaje de pérdida del 45%, más el 1.5 adicional por cada semana que tenga en exceso las primeras 500 semanas, hasta un 75%. Pero si su pérdida de capacidad laboral está por encima del 66%, su porcentaje inicial de pensión va a ser el 54% por las primeras 800 semanas y un 2% adicional por cada semana que tengan exceso a las 800, máximo hasta un 75%. Entonces, de eso depende. Perfecto, gracias. Y creo que ya la última pregunta. Bueno, no hay otra. ¿Es recomendable cotizar por el máximo del IBC, así en realidad los ingresos mensuales no den en realidad ese valor? Es máximo, me repite, Doc. ¿Es recomendable cotizar por el máximo IBC, así en realidad los ingresos mensuales no den en realidad ese valor? Si usted tiene la capacidad económica y puede demostrar que usted tiene los ingresos para hacerlo, sí, sí. Es decir, usted puede que con su salario se gane una plata X, pero usted puede tener ingresos adicionales de rentas o otro tipo de negocios, pero créanme que lo ideal es cotizar por el mayor, si está en Colpensiones, si usted va a cotizar semanas, las 1.300 semanas, con un IBC alto, ya vimos los ejemplos de los subsidios, eso lo beneficia. Si tiene semanas en exceso, con mayor razón. Créanme que los salarios altos
son los salarios que más beneficios, que los subsidios más empujan o disparan o apalancan hacia arriba? La respuesta es sí. Perfecto, gracias. Con el cambio que hubo sobre el tema de poder seguir trabajando hasta los 70 años, ¿en qué me beneficia? Lo puede beneficiar en la medida de que puede que usted esos años adicionales le ayuden a mejorar el IBL. Les pongo un ejemplo. Hay personas que hoy dicen, Cristian, es que yo fui muy desjuiciado con mis cotizaciones y tengo ya 54 años y apenas tengo, inventémonos, soy una mujer, pues, y apenas tengo 900 semanas. Entonces, ¿qué sucede? Es una persona que obviamente no se va a pensionar a los 57, pero le faltan todavía como 10 años para pensionarse. En esos 10 años puede construir una muy buena mesada pensional, porque recuerden que a usted le van a tener en cuenta hasta la última semana de cotización. Entonces, en algunos escenarios, esas malas decisiones o esas situaciones particulares nos permiten resarcir decisiones o situaciones anteriores que por X o Y motivo, pues no teníamos las condiciones, no teníamos la capacidad, nos orientaron mal, pero podemos mejorar. Eso va a permitir que la persona, si sigue trabajando, es que en ninguna parte de la ley dice que usted se tiene que pensionar a los 62 rayado o a los 57. Se puede pensionar a los 62, 63, 64. En un fondo privado incluso se puede pensionar anticipadamente, pero digamos que eso es otro tema. Gracias. Si no ha completado las semanas de cotización y se debe trasladar a otro país, ¿se debe seguir aportando como independiente hasta lograr el número de semanas? Sería, vea, que me pregunte, le agradezco por la pregunta. Eso es lo mejor que usted puede hacer. De hecho, el doctor Poveda, que es anestesiólogo, ustedes lo conocen, que está por fuera del país, que es cliente mío, y yo le explicaba a él lo beneficioso que es para los colombianos residentes en el exterior cotizar en Colombia. Primero, pueden lograr sus pensiones en otros países cuando se van muy jóvenes, pero también se pueden pensionar en Colombia. Entonces, y segundo, no tienen que pagar salud en Colombia, tienen un gran beneficio. Es decir, que el aporte se les reduce como en un 40%. Tercero, ganan en moneda extranjera y aquí cotizan en pesos. Y cuarto, la mayoría de colombianos residentes en el exterior a futuro quieren regresar al país. Entonces, yo diría que todo colombiano que esté por fuera debería seguir cotizando en Colombia porque a futuro se pensiona también acá, se podrá pensionar por fuera, pero le sale mucho más económico que a todos nosotros. Entonces, la respuesta es sí. Gracias. ¿En Colpensiones puedo hacer aportes voluntarios extras? ¿Y en qué beneficia esa medida? En Colpensiones puedo cotizar como independiente y beneficia es que incremento mi IBC de cotización, por ende incremento el IBL. Ejemplo, yo trabajo en la empresa X y me gano un salario de 5 millones de pesos. Entonces me pagan seguridad social por 5. Entonces el IBC son 5 millones. Pero yo mañana, como tengo ingresos adicionales, cotizo sobre los 2 millones de pesos como independiente. Entonces ya el IBC no es 5, sino que es 7. Ojo, no se suman doble mes, porque doblemente el mes, porque la gente cree que le van a cotizar doble el tiempo, no. Pero sí le suman los 5 y los 2 y por eso le va a mejorar el IBL. En eso se beneficia. Muy bien, gracias. Posibilidad de quiebra de Colpensiones dada la crisis actual. ¿Cómo es el tema? ¿Quién me lo pregunta? Marta Luz Amariz. Doctora Marta Luz, le quiero dar una respuesta con todo el amor del mundo. Colpensiones está quebrado técnicamente desde el año 94. Esa es la razón por la cual el gobierno cada año tiene que destinar, este año le quiero contar que destina 43 billones de pesos para el tema pensional. Pero haría mal uno decir que las personas que estén en Colpensiones no se van a pensionar o que no les van a pagar la pensión. Si hay plata garantizada, es la plata de los pensionados en Colombia. Entonces,
Colpensiones no tiene los recursos en sus arcas, por eso el sistema pensional colombiano en gran medida está subsidiado por recursos fiscales, por los impuestos y por todos los colombianos. Entonces, no, Colpensiones está quebrado hace mucho tiempo, pero que Colpensiones vaya a desaparecer ahora, como están diciendo, que lo van a acabar, que lo van a terminar, que es que esas son las mentiras que dicen los asesores del fondo privado para que usted se pase de Colpensiones al fondo privado, así como la gente de Colpensiones, por ejemplo, dice que las pensiones en un fondo privado no son vitalicias y que lo van a pensionar únicamente hasta que el capital alcance. Eso también es mentira. Entonces, hay muchas mentiras y muchos mitos respecto al tema pensional y es por eso que yo les hablaba desde el comienzo de la importancia de recibir una información de una persona o una entidad o una empresa que sea completamente independiente al sistema pensional, porque es que no hay detrás un beneficio económico. El asesor del fondo privado, cuando lo traslada a usted de régimen, él va detrás de una comisión o viceversa y muchas veces no se tiene la fundamentación técnica ni los conocimientos apropiados al respecto. Entonces, es imposible que eso pase. Ok, gracias. Hay una pregunta y es, ¿qué pasa con el bono pensional en el fondo privado si caen los rendimientos en la bolsa y en el sector financiero? Como que creo que pasó esto. Sí, yo les quiero decir a ustedes, por ejemplo, que no se preocupen. Porque es que el tema del bono pensional, técnicamente el bono es lo que yo coticé o lo que trabajé en el Seguro Social y se trasladó y se convirtió en semanas, pero yo sé que la pregunta va enfocada a lo que tengo en la cuenta de ahorro individual. Yo les digo una cosa, ahora salimos todos a hacer bulla que porque se nos bajaron mucho las rentabilidades en el fondo privado. La pregunta es, ¿por qué ahora el 31 de diciembre o en enero nadie salió a decir que el año pasado fue el año donde los fondos privados rentaron históricamente más que cualquier año? Rentaron 40 billones de pesos. Entonces, quiero decirles que si usted tenía 100 pesos en el fondo privado el 1 de enero del 2019, el 31 de diciembre tenía 119 pesos. Excepcional. El 15 de marzo tenía 108, pero el 10 de abril ya tenía 117 pesos. Con esto lo que les quiero decir es que no se preocupen que en los fondos privados las rentabilidades o el sistema pensional es de largo plazo y esos dineros se van a recuperar. Yo les puedo garantizar a ustedes que aquí en agosto, septiembre, es más, en el último trimestre se recuperaron 10.5 billones de pesos de esas pérdidas. Entonces, yo les puedo garantizar a ustedes que en agosto usted ya va a tener otra vez en su saldo el mismo capital que tenía antes de la crisis. Porque es que las rentabilidades son en el tiempo y son en el largo plazo. Entonces, no se asusten. Estén tranquilos ahí. Ya ustedes tuvieron que haber recuperado a hoy el 80% o el 90% de la reducción y el próximo mes van a quedar en ceros otra vez esa pérdida. Perfecto, gracias. Bueno, voy a leer la última pregunta ya en aras de tiempo. Si no completo las semanas para pensionarme a los 62 años, ¿puedo continuar cotizando hasta completar las 1.300 semanas? Sí, completamente sí. Puede lograr cotizar hasta tener las 1.300 e incluso se puede exceder hasta las 1.350 si quiere para que le den 1.5 adicional hasta cuando usted desee. Lo puede hacer. Hasta que cumpla el requisito. Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias. Te voy a pedir el favor de que si puedes mostrar tu correo electrónico para que alguna de las personas que esté interesada pues te pueda escribir. Y muchísimas gracias por la charla. Excelente presentación. No, Doc, no, a usted, muchas gracias. Doc, no me deja compartir la pantalla, me dice que el anfitrión inhabilitó la opción. Pero, okay. Déjame, si usted me lo puede habilitar, pero si no, de todos modos les voy a dar mis datos nuevamente. Ah, bueno, ok, entonces dice que ok, entonces voy a compartir la pantalla nuevamente. Entonces, ¿ya la ven allí? Entonces. Sí, ya. Estos son mis datos. La página web es www.pensionate.co o www.pensionabc.com o me pueden escribir a este correo si quieren, al correo comercial@pensionate.co
Como les digo, ahí puedo compartir algún material que sea importante para ustedes, como les digo, como cómo regresar a Colpensiones estando en un fondo privado, si ya tiene la provisión de las edades, y tengo un material en mi página web en www.pensionete.com, vayan a la sección de blog, ahí van a ver unos artículos que yo escribo al respecto, y cualquier duda e inquietud que ustedes tengan sobre el tema pensional, con mucho gusto les podré ayudar, y como les digo, incluso a construir su mejor retiro, primero dentro del sistema pensional y luego con los complementos que podemos ofrecerles dentro de las posibilidades que ustedes necesitan. A ustedes muchas gracias por la invitación, doctor Burbano, a usted por la invitación. Espero que esto haya sido un espacio claro, que hayamos entendido. Por el nivel de preguntas creo que logramos que las personas aclararan sus inquietudes. Créanme que el tema pensional es sumamente importante revisarlo a tiempo. Créanme que el tema pensional no es para revisarlo faltando 5 o 3 años, el tema pensional hay que dejarlo con 10, 15 años de antelación, y como les digo, sin lugar a duda, ustedes, los profesionales de la salud que tienen una muy buena formación en Colombia, son las personas que pueden lograr el mayor beneficio del sistema pensional. Por eso, traten de aprovechar ese mecanismo para que cuando ustedes se retiren tranquilos. Muchas gracias. Bueno, no, Cristian, a ti, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A todos, muchas gracias por participar en un nuevo webinar. Y nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias a usted. Muy amable, muy gentil.